El protector indeseado. Prólogo. En un día nublado, los pájaros no cantaban, y los niños no jugaban. Debido a que el día de ayer, una tragedia había ocurrido. Y una familia fue la afectada, donde se les fue informado a través de una llamada. La noticia fue tan repentina que dudaron en un principio que fuera cierta. No fue hasta que la persona de la otra parte de la línea afirmó que trabajaba en un hospital. Ante eso, los mayores de la casa habían ido hasta dicho hospital. Donde ahí mismo, pudieron confirmarlo con sus propios ojos. Y eso, les cayó como un balde con agua fría. Del cielo nublado comenzaron a caer unas gotas. Para segundos después, esas simples gotas se convirtieron en una fuerte lluvia, donde impactaban con ferocidad en la ventana de una habitación. Lugar donde solo el ruido de las cientos de gotas de agua chocando contra el vidrio eran el único sonido emitido en las 4 paredes. Y a pesar de la poca iluminación que tenía el lugar, la luz que entraba por la ventana era más que suficiente para ver lo que tenía adentro. Lo primero que uno notaría al entrar, serían las paredes azules con el suelo de madera barnizado. Un par de muebles como una mesita de noche con un pequeño velador encima, y un ropero donde se guarda la ropa. Donde al lado de este se podía ver una estantería colgada en la pared, que sostenía algún que otro viejo juguete, pero lo más resaltante eran 3 trofeos con una pelota ovalada en cada uno. Y para terminar, una cama de una pieza, con una sábana roja y 2 almohadas rectangulares blancas. Donde un adolescente se encontraba sentado en el borde. Sus vestimentas eran deprimentes, por así decirlo. Vestido completamente de negro de pies hasta los hombros. Con su espalda encorvada, sus codos estaban apoyados sobre sus rodillas, y sus manos estaban tomadas una con la otra. Con su mirada clavada en el suelo, como si fuera la cosa más interesante del mundo. Pero su atención sería desviada. La puerta fue golpeada, y seguido de eso una voz se escucharía. «Hijo, ¿puedo pasar?», preguntaría una voz gruesa y masculina que aparentemente era su padre del otro lado de la puerta. «Adelante», respondió sin ganas aquel chico. Las bisagras de la puerta rechinaron cuando se abrió, y un hombre entró a la habitación del chico. Este, con las mismas vestimentas que el joven, se dirigió a la cama donde se encontraba el chico y se sentó a un lado de él. Ninguno de los dos habló, solo se quedaron en silencio unos segundos. No fue hasta que el chico decidió hablar. «Si vienes para decirme lo de la herencia, no es algo que me interese por ahora», le dijo cabizbajo. Ante lo dicho por el joven, el mayor se encorvó en su postura antes de soltar un profundo suspiro. «Escucha, hijo, sé que ahora mismo quieres, y necesitas de tu espacio para digerir lo que pasó», comenzó a decir el hombre mayor. «Pero quiero darte algo». El hombre mayor llevó su mano derecha hacia adentro de su saco negro y sacó una pequeña caja rectangular que ocupaba su mano casi por completo. La cual fue puesta enfrente de la visión del joven. Pero este ni siquiera le prestó atención, prácticamente no había escuchado a su padre, debido a que en estos instantes su cabeza estaba en otro plano existencial. Pero unas simples palabras le bastaron al hombre mayor para traerlo de vuelta. «¿Le pertenecía a tu abuelo?». Y como si movieran un interruptor, el joven parpadeó un par de veces antes de que su vista se enfocara en aquella caja de madera de roble barnizado. Llevando una mano casi temblorosa, tomó la caja con sumo cuidado como si de porcelana se tratara. «¿Y qué hay adentro?», preguntó el joven curioso de su contenido mientras volteaba a ver a su padre. «Antes de contestarte a esa pregunta, déjame contarte la historia que viene con el contenido de esa caja», decía el hombre mayor mientras se ajustaba un poco la voz. «Verás, hace mucho tiempo, tu tataratatarabuelo José, le compró cierto artilugio a un vendedor ambulante. Pero antes de que José se fuera, el vendedor ambulante le contó una pequeña profecía. Y decía así: cuando este amuleto encuentre a un digno portador, lo protegerá, y en ningún momento se separarán, guiándolo a una encrucijada fuera de lo normal, que le abrirá los ojos a nuevas experiencias y muchos desafíos por delante, en los cuales tendrá que demostrar de lo que es capaz. Pero cuidado, porque peligros desconocidos lo aguardarán por un viejo conflicto entre especies enemistadas, causadas por un amor imposible, y unos lazos rotos. Y parte de su camino será sanar una vieja herida que sigue vigente a pesar de las décadas. Sin embargo, su verdadera misión se hará presente solo cuando la amenaza inminente también lo haga.
relató el hombre mayor a su hijo, el cual solamente pudo ver a su padre con una ceja alzada. Y pasaron unos segundos antes de que el joven se expresara. ¿Hasta qué? PFFFF. Pobrecito abuelo José, le hicieron la estafa de su vida, rió el joven por primera vez en todo el día mientras se tomaba del estómago. Jaja, muy buena historia papá, jaja, pero ya no soy un niño como para que me crea ese tipo de cuentos, decía ahora más calmado mientras su risa disminuía. Mientras que su padre, con una vena marcada en la frente, tomó del cuello a su hijo con su brazo izquierdo, y para la sorpresa del joven, fue atraído a una llave. Mocoso desagradecido, me tomó toda la tarde recordar las palabras de tu abuelo y así me lo agradeces, expresaba el hombre mayor con su vena aún palpitante mientras frotaba sus nudillos contra la cabeza del joven. No, papá, por favor, le suplicaba su hijo tratando de escapar del agarre de su padre, siéndole imposible debido a que éste tenía un fuerte agarre. Y sin que ellos se dieran cuenta, el aura de la habitación había cambiado a una más cómoda por la pequeña pelea que se estaba llevando a cabo entre padre e hijo. Pasaron los minutos y ambos se encontraban sonrientes, mientras jugaban una pulseada en el suelo. Vamos hijo, demuéstrale a este viejo que pagar esas cuotas del gimnasio valieron la pena, decía desafiante el hombre mayor aplicando toda la fuerza que podía. Lo siento papá, pero si hiciera eso dañaría tus frágiles articulaciones, respondió igual de desafiante, ejerciendo todo lo que podía para no ceder ante su viejo. Después de ese arrebato por parte de su padre, una cosa había llevado a la otra y terminaron así. Pero gracias a que se encontraban concentrados en su pequeño juego, no notaron a una mujer que se encontraba apoyada en el marco de la puerta, observando cómo su esposo e hijo se divertían ensuciándose en el suelo. La cual le estaba dando una severa mirada a ambos hombres. Espero que no estén ensuciando los trajes del velorio, preguntó aquella mujer haciéndose presenciar. Padre e hijo se detuvieron en seco mientras sus expresiones desafiantes cambiaban a unas de pavor que solo decía una cosa. La cagamos, pensaron al unísono. Y de manera lenta, voltearon sus cabezas para ver a su madre barra esposa, que les daba una mirada de pocos amigos. ¿Qué, querida, desde hace cuándo estás ahí parada? Preguntó el hombre mayor levantándose del suelo al igual que su hijo. El suficiente como para quitarte a ti el Dark Souls 3 y mandarte a ti a dormir al sillón, expresó la mujer con una voz severa, causando que ambos hombres sudaran frío. Mamá, no te lo tomes tan a pecho, fue solo un juego, se excusó el joven siendo apoyado por un asentimiento del hombre mayor. Ante esa excusa, la mujer solo afiló aún más su mirada, como solo una madre podría hacerlo, y se acercó al hombre mayor. Cuando tuvo enfrente a su mujer, no se esperó que ésta lo tomara de la oreja. Jeremy, querido, cuando te dije que apoyaras a tu hijo, no me refería a que desordenaran por completo la habitación, dijo mientras se llevaba a su esposo mientras éste se quejaba del dolor. Y cuando terminaron en el pasillo, la mujer volteó la cabeza para ver a su hijo. Gabriel, toma un baño, baja a comer, y luego nos iremos todos a dormir, ¿entendido?, ordenó con una voz severa. Sí capitana, afirmó el ahora nombrado Gabriel, haciendo el típico saludo militar. La puerta se cerró, y fue cuando el joven pudo relajar su postura y se dejó caer en el colchón de su cama. Uff. Por poco y casi me tomaba de la oreja, pero no puedo decir lo mismo de papá. Pobre alma en pena, eso le pasa por casarse con una argentina, ahora puedo entender los memes de Latinoamérica, con razón le tienen tanto miedo a las chanclas, y ahora que lo pienso, es un milagro que mi mamá todavía no me la haya lanzado a mí o a mi hermano una de esas, pensaba para sí mismo el joven mientras se reía un poco de tan solo imaginárselo a él y su hermano escapando de su madre con una chancla en mano. Solo espero que papá no lo esté pasando tan mal, decía el joven sonriente hasta que recordó la pequeña caja al pensar en su padre. Se volvió a sentar en el borde de la cama y tomó la pequeña caja que se encontraba en su mesita de noche. Y antes de ver su contenido, se quedó admirando nuevamente la caja. De cierto modo solo le daba más intriga de cuál era su contenido, que a su vez le hizo recordar la pequeña historia que le contó su padre. Ok, solo hay dos posibles respuestas. 1. El abuelo José era muy ingenuo, o 2. El comerciante tenía la voz de un ángel como para que alguien se trague una tontería como esa, pensó mientras tomaba la tapa de madera, removiéndola. Y cuando vio lo que tenía, sus ojos se abrieron como nunca. Dentro de esa cajita, contenía una especie de reloj antiguo de dudosa procedencia. A simple vista parecía un reloj de bolsillo, algo más grande que los comunes.
Pero lo realmente llamativo eran su diseño y uno de los materiales que desconocía, que por su brillo estaba indeciso si era un acero muy pulido o plata, mientras que el otro parecía oro. Sus dedos recorrieron la superficie de este, pasándolos por encima de lo que parecían ser garabatos o runas inscritas en un anillo delgado, que se encontraban por encima de unos números romanos que conformaban del 1 hasta el 12. Las manecillas de este también le llamaron la atención. La manecilla más larga que marcaba los minutos, parecía la hoja de una espada de doble filo, mientras que la manecilla más pequeña tenía el diseño de una daga. Y la pequeña pieza que mantenía a ambas juntas, tenía la forma de lo que parecía un escudo con el diseño de un sol y una luna partidas por la mitad que se complementaban entre ellas. Wow, me retractó de mis palabras, al parecer mi abuelo estafó al estafador, y eso es increíble, pensó el joven mientras tomaba el reloj antiguo, y lo volteaba, viendo un curioso diseño. Era un gran círculo separado en 6 partes, donde cada una de estas tenía una runa inscripta. Las líneas de separación fueron hechas en el mismo acero del que estaba hecho, dejando un leve espacio entre ellas que dejaba ver para el interior del mismo reloj, donde un leve brillo picó en sus ojos cuando movió un poco su muñeca y la luz del foco la reflejó. Y fascinado por esto, el joven se quedó observando el viejo artefacto más de lo que esperaba. Claro, hasta que escuchó la voz de su madre. «Ándate a bañar», le gritó esta desde el primer piso. «Ay no, se me olvidó», dijo el joven que dejó el artefacto en su mesita de noche y se levantó de un salto de la cama hacia su mueble, donde abrió el primer cajón y sacó algo de ropa doblada y corrió en dirección al baño, no sin antes cerrar la puerta de su habitación. Pero el joven apresurado, no se percató de un leve brillo dorado acompañado de un tintineo proveniente del artefacto, pero el pequeño sonido fue completamente superado por el rechinar de la puerta al cerrarse. Ya unos días después, el cielo se encontraba despejado, con algunas nubes blancas, y el sol se encontraba en su punto más alto, acompañado de una brisa refrescante. Pero dejemos de lado el estado del tiempo y concentrémonos en lo importante. A las afueras de la ciudad, como a 1,5 millas, un auto de estilo familiar estacionó enfrente de una casa grande de madera. El primero en salir del auto fue el hombre mayor, que fue seguido por los demás. Estos fueron a la parte trasera del auto y sacaron unos bolsos y mochilas llenas del maletero. El camión de la mudanza llegará como a las 2, así que mientras tanto nos instalaremos, dijo el hombre mayor que comenzó a caminar a la puerta de la casa seguida de la mujer. Mientras que el joven, y un niño que le llegaba a la cintura, se quedaron viendo la vieja casa. «Se ve igual que el verano pasado», comentó el adolescente. «Se ve igual de vieja que el verano pasado», comentó el chico menor, sacándole una risa al joven mayor. «Sí, tienes algo de razón en eso, pero solo necesita algo de pintura para quedar como nueva», expresó el joven con positividad revolviendo el cabello del chico a su lado. «Ey, ¿me despeinas?», se quejó el menor sacándose la mano del joven de su cabeza. «Ja, dejaré de hacer eso cuando me superes en altura, y eso te tomará mucho tiempo, hermanito», dijo este adentrándose a la vieja casa, seguido por su nombrado hermano. Unas horas más tarde, un joven estaba terminando de desempacar algunas cajas que llegaron hace poco. «Bien, solo quedas tú», dijo al ver la última caja, la cual era bastante larga. Al abrirla, tomó el contenido, el cual era un espejo de gran tamaño, tanto como para que puedas verte desde los pies hasta la cabeza. Observando por un momento la habitación, buscó con la mirada un buen lugar para colgarla. Y luego de un pequeño tiempo, encontró un espacio adecuado, entre el armario y la mesita de noche. Al colocarlo, se quedó observando su reflejo. Primero se fijó en su vestuario, que consistían en unos zapatos negros con el logo de un puma en los costados, un pantalón deportivo azul marino, y una camiseta negra de manga corta elastizada que se ajustaba bastante bien, con una gran calavera blanca en el pecho, un regalo de su padre cuando fue a un concierto de rock hace algunos meses. Y luego se fijó en su cara. Con un rostro y facciones similar al de su padre y abuelo, que en paz descanse, también tenía algo de su madre, como el lunar que tenía debajo de su labio inferior de su lado derecho y el cabello negro azabache. Luego se fijó en sus ojos, se podría decir que normales, si no fuera por la clara diferencia de color en sus iris. El izquierdo era de color celeste como el cielo, por parte de su padre, mientras que el derecho, marrón como las nueces, por parte de su madre, era un claro caso de heterocromía total. Que es causado por la falta de melanina, la cual es la que determina si los ojos son azules, verdes o marrones, aparte de ser un pigmento presente en el cuerpo que también establece el color de la piel.
Luego de unos segundos, un pensamiento cruzó por su cabeza que lo hizo sonreír un poco apenado. Levantó su antebrazo, para ver un reloj que se encontraba en su muñeca. Bueno. Tengo tiempo de sobra, se dijo al ver la hora. Y como todo adolescente, no resistió las ganas de posar ante el espejo. Debo admitirlo, el gimnasio, el deporte, y una buena alimentación dieron sus frutos, se dijo al quitarse su camiseta y observar mejor su complexión. No era el cuerpo más voluminoso o marcado de todos, pero estaba muy bien formado y cuidado para alguien de su edad y tamaño, que su altura llegaba hasta 1,80 m aproximadamente. Creo que papá no mentía en que los hombres por parte de su familia son de espalda ancha, pensó en voz alta mientras observaba su espalda. Sí, no te imaginas mi sorpresa cuando vi a tus tíos, y a los tíos de tu padre, tienen lomo de albañil, igual que vos, comentó una mujer en el marco de la puerta con un acento más que familiar para sus oídos. Mamá, gritó exaltado el joven cubriéndose con su camiseta. Hijo, no seas menso, te he cambiado el pañal y te he bañado desde que eras un bebé, no tienes nada que yo no haya visto de tu cuerpo, dijo con una risita la mujer, haciendo que el joven se sonrojara de la vergüenza. Mamá, ¿desde hace cuánto estás ahí?, preguntó mientras se ponía la camiseta. El suficiente como para notar cómo admirabas tu cuerpo, pero no tienes nada de que sentir vergüenza, las chicas también hacemos eso, más seguido que los hombres, pero son detalles menores. Da igual, ya está la merienda, y tu padre no quería estrenar esta casa con mis gritos, ¿sabes a lo que me refiero?, comentó rodando los ojos la mujer de cabello largo y de color negro azabache. El joven solo pudo reír un poco ante eso, tener a un padre americano y una madre latina era algo único para él. Las expresiones, vocabularios, y costumbres que pudo aprender de ambos países fue y sigue siendo fantástico, en especial el de su madre, aunque a veces pudiera confundirse, eso no le quitaba la experiencia. Lo siento mamá, pero tenía planeado ir a pasear con Blanca al pequeño bosque que queda cerca de aquí, dijo el joven que tomaba una mochila que había preparado con anterioridad. Entonces deja que te lo guarde en un tupper para llevar, llévate un abrigo porque al anochecer puede refrescar, y un gorro, y una bufanda, dijo su madre mientras se retiraba. Siempre exagera con los abrigos, pero es mejor no llevarle la contraria, pensó para sus adentros. El joven se dirigió a su armario y de este sacó una sudadera rojo vino, un gorro negro, y una bufanda blanca, los cuales guardó en su mochila para luego colocársela. Y con otras cosas más en su interior, se dirigió al marco de la puerta. Pero antes de cruzarla, se volteó para ver hacia la mesita de noche, justo a un artefacto de un mineral de dudosa procedencia. No sabía si llevárselo con él o dejarlo en la casa, quedándose pensativo por unos segundos que parecían minutos. ¿Por qué no, ni que lo fuera a perder?, se dijo sin preocupación tomando el artefacto y guardándoselo en el bolsillo izquierdo del pantalón. Sin más salió de su habitación, no sin antes cerrar la puerta. Caminó por un pasillo con el suelo y las paredes de madera, decorado con algunos cuadros viejos, bajando por unas escaleras también de madera que rechinaron apenas sentir su peso. Caminó hasta el comedor, donde su padre se encontraba tomando un mate, su hermanito comiéndose un tazón de cereal con leche, y su madre esperándolo con el tupper preparado. Te quiero de vuelta para las 10, ¿entendido?, ordenó su madre. Sí mamá, aceptó tomando el tupper y guardándolo en su mochila. Y cuida bien de Blanca, recuerda que es una chica, dijo su madre guiñándole un ojo. No te preocupes. La trataré como a toda una dama, dijo devolviéndole el guiño con una sonrisa. Ay hijo, siempre encuentras las palabras más inoportunas para hacer reír a este viejo. Dicha respuesta solo causó la risa del hombre rubio en la mesa, mientras que el inocente niño parecía no haber entendido el doble sentido. Pero al hombre solo le bastó ver la mirada de su mujer para callarse. Quiero decir, que te vaya bien en tu paseo, rió temeroso el hombre rascándose la cabeza. Uy, miren la hora, dijo viendo su reloj. Bueno. Me tengo que ir, te deseo suerte papá, adiós mamá, adiós hermanito, se despidió rápido el joven, yéndose de la casa con prisa. El chico hizo un corto recorrido hasta detrás de la casa, donde llegaría a una segunda estructura de madera con techo, pero más sencilla.
Por lo menos se ve igual que el verano pasado, y el olor a excremento de caballo nunca cambia, pensó mientras caminaba por el interior de dicho lugar, pasando por el frente de corrales donde deberían haber caballos, pero solo fue hasta que llegó al fondo, donde la cabeza blanca de un caballo sobresaliente, hizo que se detuviera. Hola Blanca, ha pasado un tiempo desde que nos vimos, le habló con cariño a la yegua de pelaje blanco que presentaba algunas manchas marrones en sus costados. Este acarició la cara de la yegua antes de darle un beso. ¿Qué dices, preciosa? ¿Damos un paseo?, le preguntó, solo obteniendo una lamida en su cara como respuesta. Lo tomaré como un sí, dijo limpiándose la saliva de Blanca y para acto seguido tomar una silla de montar que se encontraba a un lado de él. Hecha de una cuerina de color negro muy resistente, junto con una pequeña manta de tela gruesa, y lo que parecían ser dos alforjas, junto a otras cosas. Este entró en el pequeño corral, colocando primero el bozal para acto seguido sacar a la yegua del corral con ayuda de una soga atándola al bozal, luego de eso ató la soga afuera del corral para que Blanca no se moviera de ahí. El joven prosiguió con los siguientes y tomando un cepillo comenzó a cepillar a la yegua para quitarle los hilos de heno pegados en su pelaje y quitarle un poco de polvo. Al acabar, tomó un peine comenzando a peinar la crin y cola de la yegua para quitar los nudos, y para finalizar, quitó la mugre de los cascos, obviamente con cuidado de no ser golpeado. Al terminar con la limpieza siguió con el equipamiento, comenzando con la manta y luego la silla de montar en el lomo de la yegua, a la cual ajustó el cinturón para que no se zafara, donde por último quitó el bozal y la cambió por la cabezada de montar, aparte de colocar las alforjas, guardando su mochila en una de estas. Con rapidez, se subió a la silla con ayuda de sus brazos aún sosteniendo las riendas. Y cuando se pudo acomodar, afirmó su agarre en las riendas. Adelante, dijo dando unas leves palmadas en el flanco de la yegua, haciendo que ésta comenzara a andar. Así comenzó el paso lento y tranquilo de la yegua, donde en el transcurso de su paseo, su definición de cerca de casa, se refería a atravesar una hectárea de campo entera. Pero aún así, disfrutó del aire puro y la brisa refrescante del campo que revoloteaban su cabello y la crin de la yegua. Al lapso de 30 minutos, caballo y jinete llegaron a su destino. Y como el chico había dicho, era un pequeño bosque, que se extendía 70 metros a la redonda en una forma circular. Pero cuando la yegua adentró a ambos a la sombra de las hojas. Un tintineo llamó la atención del joven, el cual tiró un poco de las riendas para que se detuviera la yegua. Este por pura costumbre, sacó su teléfono de su bolsillo, que para su sorpresa, no había ni una sola notificación al ver la pantalla de bloqueo. Gabriel solamente rodó los ojos y guardó su teléfono, no importándole mucho si dejaba de funcionar. Ya era de esperarse, aguanto demasiadas caídas, comentó para él mismo convenciéndose de que era un fallo interno por muchos golpes contra el suelo. El joven solo hizo un movimiento de arriba hacia abajo con las riendas como si fuera un látigo, siendo este gesto percibido por la yegua que prosiguió con su paso. Y nada más dar unos pasos, el tintineo volvió a sonar, acompañado de una luz celeste que traspasaba la tela de su bolsillo izquierdo. Asombrado por esto, no se molestó en detener a Blanca y solamente sacó de su bolsillo el objeto que daba origen a dicho brillo. Y aún sin creérselo, sosteniéndolo con su mano enfrente de él, aquel objeto que ya podía considerarse una reliquia familiar, brillaba desde el interior de sus engranes como el diamante en un color celeste, pero con una iluminación no dañina o estorbosa para la vista. Pero su sorpresa no acabó ahí, el anillo delgado giró junto con las manecillas y luego se detuvieron, esto se repitió una y otra vez al mismo momento que las runas se convertían en letras entendibles para él, como por arte de magia. No fue hasta que el anillo se detuvo que pudo ver las palabras formadas en un español detente. Las cuales no dudo en pronunciar. Por la gloria de Starsuil, la luz del día y la oscuridad de la noche están bajo mi mando, leyó entre pequeñas pausas por la cercanía de las palabras. Y sus ojos se agrandaron de la impresión cuando una especie de pequeña energía salió expulsada del brillo celeste y se introdujo en el lado izquierdo de su pecho, siendo su corazón. Pronto fue seguido de otras energías del mismo tamaño que siguieron el mismo recorrido que la primera. El reloj en sus manos se zafó de estas por una fuerza invisible, y su cuerpo desafió toda ley de gravedad cuando comenzó a flotar, siendo envolvido por una leve capa de humo celeste brillante que era proyectado desde su pecho. Pero qué cara, casi insulta el joven al no saber lo que le estaba pasando, pero se cayó de inmediato cuando el reloj estalló en varias piezas que se esparcieron alrededor de él mientras se agrandaban y deformaban en diferentes formas cada una.
Y estas mismas no tardaron en apegarse al cuerpo del joven, acoplándose los metales entre ellos, cubriendo de sus pies hasta su cabeza. El breve momento mágico llegó a su fin al momento que el joven descendió lentamente a la arcilla sobre la yegua, la cual impresionantemente no se asustó y huyó. El joven vio a través de la rendija del yelmo que lo cubría, a los guanteletes que protegían sus manos y antebrazos. Tardándole algunos segundos en procesar lo ocurrido. ¿Esto es lo que yo creo que es?, se preguntó con un ligero toque de emoción e incredulidad en su voz. No obstante, su emoción solo creció cuando pequeñas energías salieron del reloj ahora en su pecho hacia sus manos, donde una gran espada fue manifestada, y la cual tomó con ambas manos. «Oh por Dios, si lo es», gritó con euforía el joven, casi cayéndose de la silla al sostener una espada medieval similar en tamaño a la Claymore. Sus ojos recorrieron la larga y reluciente hoja de doble filo de la espada, desde la punta hasta la empuñadura, el cual parecía estar hecho de oro, con un diseño parecido al de una cruz. Pero sus ojos dejaron de admirar el arma en sus manos y observó su alrededor al percatarse de que la yegua se había detenido. Su emoción fue disminuyendo y en su lugar una ligera preocupación lo invadió al no reconocer los árboles a su alrededor, aparte de que se veía más frondoso y atemorizante que antes, incluso el camino hacia el centro del bosque se veía diferente. Qué raro, no recuerdo haber visto esta parte del bosque antes, además, no pasó mucho desde que entramos, ¿verdad?, se preguntó a él mismo al no tener nadie a quien le pueda responder. Luego de una breve observación, decidió seguir para adelante, pero la gran espada empuñada en sus manos le iba a dificultar el manejo y uso de las riendas. Y si era sincero con él mismo, ni él sabía cómo devolverla al reloj. A ver, espadita, quiero guiar a mi preciada Blanca, y tú me lo impides, así que vuelve por donde viniste, le ordenó a la espada, pero no pasó nada. Debí de haberlo imaginado, la magia no funciona así como así, pero al menos hice el intento, se dijo con obviedad. Probemos otra cosa, si la armadura vino con espada incluida, también debe tener una funda o algo por el estilo, y al ser una espada grande debe ir en la espalda por cuestiones de peso y tamaño, pensó con una lógica simple llevando la espada a su espalda. Y fue cuestión de llevarlo a dicha parte al escuchar un clink metálico cuando la hoja de la espada hizo contacto con la armadura. Al soltar el mango, sintió el peso de esta sobre su espalda, que para ser sincero no era mucho. Sin más, volvió a tomar las riendas e hizo que la yegua volviera con su andar. Pero a medida que avanzaban aún más en el bosque, Gabriel se sentía más perdido que nunca, junto con una inquietud que lo ponía en alerta. Pero la armadura y espada con las que cargaba lo hacían sentir protegido. Luego de un rato, donde el silencio tensaba al joven, y el brillo proveniente del reloj en su pecho era su única luz, detuvo a la yegua de un galón a las riendas al escuchar un ruido. Se bajó de la yegua y miró en la posible dirección que pareció escuchar de dónde se originó el ruido. ¿Acaso, alguien está llorando?, se preguntó al casi reconocer el sonido, pero a su vez también se preguntaba quién aparte de él se encontraba en el bosque. Se quedó mirando en aquella dirección por momento, hasta que se decidió qué hacer. Caminó al árbol más cercano y envolvió la rienda alrededor de una rama cercana sin hacerle nudo porque no lo veía necesario, solamente vería al causante del llanto y después se iría, un trabajo que solo le costaría unos minutos, además, con que la yegua pueda ver que está atada a la rama, se quedara quieta en su lugar comiendo del césped. El joven dio la media vuelta y comenzó su caminata, que por cada paso que daba, escuchaba el sonido de sus pasos ahora metálicos, aparte de sentir el peso de la armadura, que hasta cierto punto se le hacía ligera. Los segundos pasaron, el joven a este punto se había levantado el yelmo del casco para más visibilidad, y mientras más se acercaba, los sollozos se hacían más audibles, y a su vez, trataba de avanzar lo más sigiloso como la armadura se lo permitía. No fue hasta unos metros más adelante, que asomándose por un árbol, había llegado hasta un claro en el bosque, uno el cual no recordaba haber visto antes, pero cuando miró al centro de dicho lugar, encontró a la causante de los sollozos, logrando verla desde su perfil izquierdo, sus ojos se abrieron como nunca. Bajo la sombra de las hojas, sentada de espalda contra un árbol, una joven vestida con una sudadera deportiva negra y unos pantalones deportivos grises, se encontraba abrazada a sus rodillas, donde su rostro se encontraba entre estas. Pero esto no fue lo que causó dicha emoción de sorpresa en el joven con armadura. No fue otra cosa más que las escamas moradas en sus manos, patas, cabeza, y sorprendentemente cola, aparte de las espinas verdes que abarcaban de su cabeza hasta la cola. A estas alturas, el joven no sabía qué pensar al respecto.
Literalmente tenía una especie de chica lagarto enfrente de él, y solo se le ocurrían dos cosas. 1. Acercarse a ella y preguntarle por qué llora, con una ingenuidad inmensa de que no lo atacara apenas lo vea. Pero 2. Retirarse silenciosamente por donde vino, y dejarla a ella seguir con su desahogo. Pero sus pensamientos se vieron abruptamente interrumpidos por algo que no esperaba. Roar. Un rugido ensordecedor hizo que se le pusiera la piel de gallina. Asustado y alertado por esto, rápidamente empuñó su espada y pegó la espalda contra el árbol en el que se encontraba. Tranquilízate, Gabriel, seguramente fue el viento, a quien engaño, el viento no provoca ese tipo de ruidos, se dijo para sí mismo el joven alarmado en un intento fallido para tranquilizarse. Inmediatamente, sus ojos recorrieron cada rincón hasta donde le alcanzaba su vista, pero nada, no había señales de una criatura capaz de emitir un rugido como ese, y ni siquiera quería saber qué lo provocó, solo veía árboles, arbustos, y más allá de eso oscuridad. Dash, si esta es una de tus bromas no es nada graciosa, escucho el reclamo de una chica, y no necesitó contar 2 más 2 para saber quién había sido. Bueno. Es reconfortante saber que puedo entenderla, pero dudo mucho que su amigo o amiga pueda hacer ese tipo de sonido, claro a no ser que tenga un parlante y una aplicación de rugidos de animales en su celular, lo cual creo muy dudoso, pensó el joven creyendo que el rugido venía de una auténtica bestia, pero aún así algo vacilante de su propio pensamiento, después de todo, su llegada al bosque no fue como se lo esperaba. Y ahora que lo tomo en cuenta, tal vez, y solo tal vez, debería ir con la chica, suena tonto, ya que ni siquiera sé si lleva alguna especie de cosplay raro o realmente pertenece a una especie rara, pero, soy el único de los dos que tiene una armadura como protección y una espada para defenderse, pensó algo preocupado por la chica que aún desconocía de su nombre. Y curioso de cómo se encontraba, se asomó por el árbol donde se encontraba. Ella al igual que él pegó su espalda contra el árbol donde se encontraba, observando su alrededor, y ahora que la veía de pie, podía decir que en altura le llegaba al pecho, en cuanto a físico, se veía bastante bien, se notaba que era una chica. Ok, muy bien, a la cuenta de 3, ¿irás con ella? 1. Comenzó su cuenta regresiva. 2. Se preparó para correr. Y... hermana. Una voz ajena a la chica lo interrumpió, e hizo que éste se asomara por el árbol otra vez. Observó al chico que apareció de la nada corriendo hacia su nombrada hermana. La chica al verlo corrió hacia él, y ambos se dieron un abrazo. Oh por Celestia, no te me vuelvas a escapar así de repente, me preocupé demasiado cuando seguí tu rastro hasta el bosque Everfree, y temí lo peor, dijo su hermano intensificando el abrazo. Yo lo siento, pero es que ya no pude aguantar más el desprecio de ellos hacia nosotros, salí corriendo, dijo entre algunas lágrimas la hermana. El hermano cortó el abrazo y la miró a los ojos. No te preocupes, sé perfectamente más que nadie lo que sientes, decía secándole las lágrimas con las mangas de su sudadera negra, pero hablaremos de esto en la biblioteca, ahora mismo no estamos en un lugar adecuado para hablar, dijo tomándola de la mano. Sí, tienes razón, concordó ella. Mientras tanto su espectador, quedó tanto confundido como enternecido por la escena entre hermanos. No sé lo que está pasando aquí, ni quiénes son, pero la trama está buena, se dijo como si hubiera encontrado algo nuevo y entretenido para ver en el televisor. Pero... roar. Crack. Nuevamente se volvió a escuchar ese rugido estremecedor, pero más cerca que antes. El adolescente de armadura se tensó hasta los huesos, mientras que los hermanos sin protección temblaron hasta las escamas. Pero el rugido no vino solo, fue acompañado del reconocible sonido de un árbol partiéndose por la mitad. Y eso fue más que confirmado cuando la mitad superior de un árbol partido cayó desde las alturas al claro, sorprendiendo y preocupando a los 3 ahí presentes. Ok, esto es más grave de lo que esperaba, sea lo que sea que haya mandado a volar por lo menos la mitad de un árbol, seguramente tiene que ser más fuerte que un rinoceronte, pensó al ver la cantidad de fuerza que se tendría que usar. Está decidido, me iré de aquí con esos 2 antes de que esa criatura quiera presentarse, se dijo colocando la gran espada en su espalda, mientras se cubría la cara nuevamente con el yelmo y saliendo de su escondite. Hey, ustedes 2, habló con firmeza hacia los hermanos, captando su atención cuando lo voltearon a ver, notando que una especie de caballero caminaba hacia ellos. ¿Quién eres tú? Preguntó el chico que no dudó en ponerse enfrente de su hermana.
Eso no importa ahora mismo, tenemos que irnos de aquí antes de que, trató de decir que se marcharan, pero se quedó en silencio cuando vio una gran y atemorizante silueta de un animal asomarse entre los árboles, con sus ojos completamente rojos y brillantes. Se quedó de piedra al verlo, deteniéndose a pocos pasos de los hermanos de escamas moradas. ¿Antes de qué?, preguntó el chico escamoso algo intimidado por el caballero de armadura brillante con gran espada, aunque entrecerró los ojos al fijarse en el lado izquierdo de su pecho, ese aparato que emitía una luz azul le resultaba conocido. Apártense del camino, los hermanos se alarmaron ante el grito del caballero que corrió hacia ellos. En cuanto lo tuvieron enfrente temieron que los atacara, olvidando sus palabras por el miedo. Dije que se apartaran, gritó más fuerte Gabriel tomando a ambos de uno de sus hombros y moviéndolos del lugar. Segundos antes de que corriera hacia ellos, el joven con armadura logró ver cómo debajo de ese par de ojos, una luz tenue se formaba con leves rayos de electricidad amarillos. Me voy a arrepentir de esto, se dijo molesto al momento de correr hacia ellos en un impulso de valentía o idiotez, pero con la certeza de que eso era un ataque. Apártense del camino, les gritó, pero se quedaron ahí parados, inmóviles. La tenue luz se volvió una esfera del tamaño de una pelota de fútbol y la electricidad se volvía más errática. Dije que se apartaran, gritó llegando a tiempo y moviendo a ambos de la trayectoria del ataque, pero no se podía decir lo mismo de él. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un increíble golpe en la zona de su pecho, de una fuerza abismal, que los separó del suelo por un breve momento al igual que una descarga de electricidad recorrió todo su cuerpo. Salió volando 4 metros hasta caer al suelo y ser arrastrado 2 metros, dejando un pequeño rastro en la tierra. Ni en el rugby me habían mandado tan lejos, se quejó mientras trataba de recomponerse del ataque, pero sentía un entumecimiento tanto en sus piernas como en los brazos que se lo dificultaban bastante. Y con algo de esfuerzo, logró sentarse solo para ver a su atacante, y sus ojos se abrieron como platos. No me jodas, tiene que ser una broma, se quejó al ver su apariencia a pesar de la distancia. Mientras que ambos jóvenes de escamas moradas, miraron asombrados al caballero apenas derrumbado, esforzándose por ponerse de pie después de haber recibido ese gran ataque. Con algunos rayos fugaces de electricidad recorrer su armadura, y humendo de algunas zonas. Pero cuando pensaron en la bola de electricidad, un escalofrío recorrió sus espaldas simultáneamente, y con nerviosismo, voltearon al lugar opuesto al caballero, y lo que vieron no fue nada bonito. Completamente a la vista, su pelaje hasta la mitad de su cuerpo y melena blanca resaltaba entre el verde del bosque, su tamaño superaba los 2 metros sin necesidad de esos 2 pares de alas blancas y emplumadas que sobresalían de su lomo, con ese par de cuernos de cabra grandes y gruesos encorvados hacia atrás que atemorizaban tanto como su cola y aguijón de escorpión con espinas. Ambos palidecieron ante la imponente criatura alada. Es un guardián, pensaron al unísono alarmado, conociendo a esta criatura gracias a los libros e historias contadas por cazadores y caballeros. Inmediatamente, el chico de escamas moradas no perdió el tiempo, se levantó del suelo tomando la mano de su hermana y corrió hacia el caballero que apenas había logrado ponerse de pie, pero algo encorvado tomándose de las rodillas. Creo que se tardaron un poco en escucharme, dijo al momento de que estos dos llegaron a su lado. Lo sentimos mucho, pero es que nos asustamos un poco al verte, se disculpó la chica apenada apartando un poco la mirada del caballero. No los culpo, soy un extraño para ustedes, y viceversa, dijo algo comprensivo mientras se ponía recto y comenzaba a caminar en dirección de la bestia. Espera, ¿acaso planeas pelear?, preguntó el chico algo alarmado ante la aparente idea del caballero. Dudo mucho que nos deje ir, así que sí, me quedaré a enfrentarlo, les dijo empuñando su espada con su mano derecha, mirando fijamente a la bestia alada. Ah, y por casualidad, ¿alguno de ustedes dos sabe cabalgar a caballo?, preguntó deteniéndose sin voltear a verlos. Yo sé montar a caballo, respondió el chico algo dudoso por la pregunta. Bien. En aquella dirección hay un caballo a unos metros, apuntó con su mano izquierda por donde había venido. Quiero que la tomen y se larguen de aquí, les ordeno, tomando la espada con ambas manos. ¿Estás seguro de poder contra él?, preguntó la chica algo preocupada por su bienestar después de haber recibido una descarga eléctrica por ellos.
Dejando de lado mi mano izquierda que aún está algo entumecida, y que tengo algo de nervios, sé a lo que me enfrento, y estoy bastante seguro de que la armadura me protegerá, dijo con seguridad en sus palabras, aunque por detrás de su yelmo demostraba una expresión seria y nerviosa. Ambos chicos se le quedaron mirando por tan solo unos segundos, no todos los días se tenía la oportunidad de ver un enfrentamiento como este, uno en el que seguramente terminaría con un solo ganador. No obstante, tenían muy bien en claro la orden que les dio, y ambos sabían que sería mejor que se marcharan a que ser un estorbo como espectadores. Bien hermana, ya tenemos que irnos, dijo sin opción alguna el chico al tener que dejar solo al caballero ante peligrosa criatura. Sí, vámonos, respondió de igual manera. Ambos hermanos decidieron seguir las indicaciones de su salvador desconocido, pero al dar unos pasos, se detuvieron solo para darle un último vistazo. Aquel extraño que hasta hace unos minutos llegaron a creer que les haría daño, fue el que terminó recibiendo un ataque por ellos que no pudieron ver por su miedo hacia él, y no solamente eso, ahora mismo, él estaba caminando directo hacia el peligro con pasos firmes para que tan solo ellos puedan huir. Un acto honorable, digno de un caballero. Y ese sentimiento de miedo que tenían hacia él, fue reemplazado por admiración y una inmensa gratitud, una que desearían expresarle en cuanto terminara todo esto. Así marchándose del lugar. Y mientras ellos desaparecían en la oscuridad del bosque, el joven de armadura se detuvo a unos metros de la bestia alada, la cual se mantuvo quieta desde el momento en que se dejó ver. Muy bien Gabriel, llegaste a jugar la remasterización del Dark Souls, y te enfrentaste al guardián del santuario saliendo victorioso, claro, después de aprender sus movimientos, morir algunas veces, y usar casi todos mis frascos de estus en el proceso, se dijo en sus pensamientos consciente de que solo tenía una de esas tres. Sus movimientos. Pero aún así, su manejo era nulo, y lo más cercano a lo que tuvo de una espada fue la rama de un árbol. La balanza estaba más a favor del guardián, y eso mantenía muy atento al humano. Se mentiría a él mismo si dijera que no estaba muerto de miedo en su interior, y su estómago se revolvía de los nervios. Esto no era como estar en la cancha contra contrincantes grandes y corpulentos, estaba a otro nivel. Eso sin contar que no había médico, si en algún momento la armadura llegaba a ceder no tendría salvación de las garras o fauces del guardián. En pocas palabras, has muerto. Los segundos pasaban, y ninguno de los dos parecían dar indicios de moverse, con un aura tensa a su alrededor. El joven de armadura solo esperaba el primer movimiento de la bestia alada para ver si era igual que en el juego. Mientras el guardián parecía paciente, con sus alas guardadas y su cola casi a la altura del suelo. Creo que quiere que yo sea el primero, pensó al ver que no se movía de su posición. Está bien, no te haré esperar más, dijo mientras se encorvaba, poniendo un pie más adelante que el otro. Y de un impulso, salió corriendo de frente con velocidad, arrastrando en el suelo la hoja de la espada del lado derecho de su cintura, para más comodidad y movilidad. El guardián extendió sus alas cuando vio acercarse al joven con armadura a la vez que flexionaba sus patas delanteras. Va a saltar, pensó al reconocer la postura. Y fue como pensó, el guardián se alzó al vuelo de un salto hasta unos cuantos metros, y luego descendió, pero anticipado al movimiento, el humano esquivó la embestida de sus cuernos moviéndose a un lado y el guardián pasó de largo derrapando. El humano aprovechó que estaba de espalda y corrió otra vez hacia él. Bien. Ahora tengo que esquivar el coletazo, pensó mientras se fijaba en sus patas. El guardián escuchó perfectamente los pasos metálicos del caballero y dio un pequeño salto combinado con un giro de 360 grados, pero no le impactó al humano. El joven con armadura apenas vio flexionar sus patas, se tiró pecho a tierra esquivando el ataque con veneno y levantándose enseguida. Toma esto, gritó dando un corte diagonal hacia arriba. La bestia rugió con fuerza tras sentir el corte en su costado izquierdo y se apartó de un gran salto con ayuda de sus alas, a unos 10 metros a ojos del humano. Pero cuando su mirada se cruzó con la del guardián, se estremeció. Sus ojos resplandecían en rojo brillante por la ira, y eso pudo sentirlo cuando se clavó en él. Una sonrisa vacilante se formó en el rostro de Gabriel, si bien había logrado dañarlo, estaba seguro de que lo hizo enfurecer. Y no estaba equivocado. El guardián abrió la boca y de estas chispas comenzaron a brotar junto con una masa eléctrica formándose, con rayos fugaces siendo expulsados de su melena y chispeando entre sus cuernos. Esa fue la señal de correr para Gabriel.
Se movió de un lugar a otro en zigzag casi entre saltos como una gacela hacia el guardián, pero este no se lo iba a dejar fácil, disparó 4 masas eléctricas bien cargadas en su contra, afortunadamente gracias a sus movimientos pudo esquivar 3 de ellos, mientras que el último rozó su hombro izquierdo. Au, se quejó ante la descarga, pero aún así no se detuvo, cargando directo hacia la bestia listo para darle una estocada. Pero fue demasiado impulsivo. El guardián se alzó en sus 2 patas traseras con una estela roja dejada por sus ojos moviendo sus alas hacia atrás. Oh, no, se dijo en sus pensamientos al ver el movimiento casi completo. Pero fue demasiado tarde para notarlo ya que estaba a 1 metro de separación entre ellos y solo se había concentrado en acercarse. El guardián descendió sus patas al suelo e hizo un movimiento veloz con sus alas como un aleteo hacia caballero. Gabriel sintió una brisa refrescante de aire filtrarse por la rendija de su yelmo que inmediatamente fue seguido de una fuerza invisible que lo golpeó en todo su cuerpo y despegó sus pies del suelo mandándolo a volar como a una hoja de papel. El humano se sintió asustado al no sentir sus pies contra la tierra y de que su vista pasara del guardián al cielo por unos simples segundos, pero el susto pasó a segundo plano cuando fue reemplazado por el dolor de su espalda, impactar y rebotar contra el suelo. Su cuerpo giró al igual que su vista, pasó de ver el cielo a un árbol, del árbol al suelo, y del suelo al guardián antes de que su espalda terminara estrellándose contra el tronco de un árbol, tronándole los huesos, y caer sentado al suelo. Un gemido de dolor escapó de su boca y levantó la mirada para ver al guardián, notando que la distancia que los separaba era muy grande, fácilmente podía decir que lo mandó a volar más de 30 metros como mínimo. Se levantó del suelo adolorido deslizando la espalda por el tronco, usándolo como soporte. Esto es increíble. Ese impacto tuvo que haber tenido por lo menos la fuerza para romperme los huesos como ramitas, pensó completamente asombrado de no haber terminado con heridas graves, aún así sintió el dolor de dicho golpe, pero minimizado. Esta armadura mágica debe tener alguna especie de hechizo para resistir los golpes de gran magnitud, pensó al momento que veía sus guanteletes, cerrando sus manos en puños. Eso significa que yo podría, levantó su mirada al guardián con un brillo de esperanza y sonrió ante la posibilidad que estaba pensando. Su emoción fue tal que olvidó el hecho de que ya no tenía la espada en sus manos. Un momento, ¿y mi espada?, se preguntó al percatarse de que no tenía su arma. Miró a su alrededor pero no la vio. Maldición, la habré soltado cuando salí volando, maldijo al perder su única forma de ir a la ofensiva sin entrar directamente a los puños, aunque no le parecía descabellada esa idea a estas alturas. Supongo que lo tendré que hacer a la vieja escuela como me enseñó mi padre, o como lo solía decir mi madre cuando asistía a la escuela pública de su país, agarrarse a piñas, se dijo comenzando a caminar con firmeza hacia la manticora. Ahora que sabía de la capacidad de protección que le ofrecía su armadura, le emocionaba la idea de enfrentarse a puños contra una bestia como el guardián, una historia loca y poca creíble, digna de contar por un abuelito de 80 años a sus nietos, claro solo si no moría. Y el amuleto en su pecho brillaba con intensidad, como si correspondiera a dicha emoción. Después de dar unos pasos, fue acelerando el ritmo hasta correr. ¡Roar! Rugió el guardián con ferocidad extendiendo sus alas y alzando vuelo con electricidad emanando de su melena. El humano corrió en zigzag por segunda vez en el día, esquivando a duras penas los disparos eléctricos que iban con mayor velocidad. El guardián descendió en picada para embestir al joven con armadura, pero el humano fue más rápido ante el ataque, esquivó nuevamente esos cuernos moviéndose a un lado y se arrojó a la bestia cuando ésta pasó de largo. Y anticipado al movimiento, se lanzó al suelo como si fuera a meterle una traba a un jugador de fútbol con la pelota, esquivando por centímetros la cola espinosa y levantándose con rapidez, impactando un fuerte golpe en la zona donde lo cortó anteriormente. El guardián gruñó al ser golpeado en la herida aún fresca, y su ira aumentó. El humano estuvo a punto de impactar un segundo golpe, pero se detuvo al escuchar como algo rayaba su armadura debajo de él. Miró hacia abajo y notó con sorpresa que eran las púas de la cola de la manticora alrededor de su cintura las que causaron el sonido chirriante. Y sin tiempo a pensar, la cola se apretó con fuerza siendo levantado del suelo, afortunadamente las púas no atravesaron la dura armadura, pero eso no lo salvaría de su ira. Oh no, esto es nuevo, pensó preocupado al no reconocer el movimiento.
El guardián no esperó más, y azotó al joven con armadura contra el suelo con brusquedad una y otra vez sin intenciones de detenerse, escuchando los gritos y quejas del humano, al ser utilizado como un muñeco de trapo. Luego de casi un minuto que parecían horas incesantes para Gabriel, el guardián fue disminuyendo su castigo poco a poco, hasta dejarlo colgando. Su estómago terminó completamente revuelto después de la dolorosa sacudida, y las ganas de vomitar no le faltaban. Su vista estaba algo desenfocada debido al mareo, entrecerrando sus ojos en un intento de enfocar la vista, arrepintiéndose al instante de haberlo hecho. La razón, bueno, no es como que fuera agradable verle la retaguardia al que acaba de apalearte con su cola. Notando un detalle curioso cuando miró cierta zona. Oh, así que es hembra, no me la esperaba, pensó para sí mismo al notar que no tenía esas dos razones que lo identificaban como macho. Y para su fortuna, la vista duró poco cuando la ahora guardiana aflojó el agarre en su cintura y prácticamente su cuerpo se deslizó hacia abajo hasta que la cola volvió a cerrarse con fuerza al llegar a la altura de sus rodillas, comenzando a moverse tan pronto lo hiciera. La guardiana corrió en dirección hacia la orilla del claro, tomando un gran impulso con ayuda de sus alas. Donde en menos de 4 segundos el cuerpo del caballero fue impactando con los árboles, uno por uno fue chocando hasta dar la vuelta completa al claro, donde finalmente la guardiana dio un giro de 360 grados, lanzando al caballero como un proyectil en dirección hacia el árbol del centro, atravesándolo por la mitad. El árbol recién partido fue el primero en tocar el suelo, seguido del caballero quien cayó de cara al suelo, dando un par de vueltas antes de quedar con la vista en el cielo. La guardiana, algo exhausta, se quedó parada recuperando un poco el aliento, ya que se había desquitado bastante con el caballero. Mientras que el susodicho no daba señales de moverse, solamente emitiendo un gemido de dolor casi inaudible, pero largo, que transmitía todo su dolor. Algunos segundos pasaron, y la guardiana fue la que se movió al no ver señales por parte del caballero. Se acercó despacio y sin prisa hasta llegar a estar por encima de él, lo miró ahí inmóvil en suelo por un breve momento, y al no ver movimiento de su parte, se inclinó lentamente hacia el pecho, olfateándolo, siendo más específico en la zona donde se encontraba el amuleto, el cual había dejado de brillar hace rato, ahora solo emitiendo una luz tenue. Gabriel, después de haber acabado nuevamente en el suelo, se quedó ahí mismo, por dos razones, la primera y más obvia, dolor. Después de esa brutal paliza en la cual debería de haber muerto de no ser por la armadura, sentía como si una pandilla de matones lo hubiera golpeado hasta dejarlo casi al borde de la inconsciencia, siendo el severo dolor punzante en su hombro izquierdo lo único que lo mantenía consciente. Creo que tengo el hombro dislocado, susurró al sentir entumecido la mayor parte de su brazo, ni siquiera pudo mover del todo sus dedos al intentar formar un puño con su mano. Pero su atención se desvió a la gran figura que entró en su campo de visión, frunciendo el ceño al verla. Pero se quedó quieto para ver qué hacía, no es como que pudiera hacer otra cosa en su estado. Lo mejor sería esperar y buscar una solución para salir de esta situación, pensó ahora precavido, ya que después de ese movimiento inesperado con el cual fue atrapado, lo había sacado de onda con respecto a los movimientos que conocía del guardián. El humano quedó atento a la guardiana que le quedó viendo por un breve momento, donde después esta misma se inclinó. Ahora solo llegando a ver los cuernos y parte de la melena, ya que necesitaría mover el cuello para ver más, pero sí pudo escuchar una aspiración por la nariz, como si lo olfateara. Ante eso, el humano se hizo una idea de lo que le pasaría si no salía de esa situación. ¡Excelente! Como si la paliza no bastara, ahora seguramente quiere comerme, pensó fastidiado, pero no puedo hacer nada al respecto, tengo un brazo inutilizado, las costillas tan adoloridas que me duele al respirar un poco, el estómago tan revuelto que podría vomitar con el más mínimo movimiento de mi torso, y aunque tuviera mi espada, sería demasiado pesada para manejarla con una sola mano. Poco a poco entendía que sus posibilidades de sobrevivir eran tan lejanas como la distancia que los separaban a él de su casa. Se sentía impotente ante la criatura sobre él, y solo pudo cerrar su mano sana en un puño ante el sentimiento. Pero al hacerlo, sintió que apretó algo en la palma de su mano. Por un segundo pensó que se debía a una rama del árbol que había partido, pero fue inmediatamente descartada esa idea al sentir su peso y dureza ante el apretón. ¿Será posible?, pensó con ligera sorpresa. Dejó el objeto en el suelo y pasó su mano por encima de él con sumo cuidado de que la guardiana no se percatase. Sus dedos recorrieron lo que parecía ser una empuñadura con forma de cruz, y la incredulidad lo invadió.
Él sabía que la armadura era mágica, pero no se lo esperaba de la espada, había llegado a pensar que solo venía como complemento, y no que volvía a aparecer mágicamente en tu mano. Pero hubiera sido bueno saber esa información desde antes. Me hubiera sido bueno saber esa información desde antes, pero aunque tenga el arma, si me muevo terminaré vomitando sobre mi casco y quedaré ciego y con mal olor por un rato, pensó con algo de fastidio, pero una bombilla se encendió en su cabeza al recordar las últimas palabras que pensó. Sí, sí. Eso es, tengo que cegarla, exclamó en sus pensamientos como si fuera la idea más brillante de su vida, pero la más ideal en su situación. Ya tenía la idea, ahora solamente faltaba la forma de ejecutarla. Y como si alguna deidad le hubiera leído la mente, algo se movió entre unos arbustos cercanos que escucharon ambos. La guardiana giró su cabeza en dirección del ruido proveniente de su derecha, y el humano vio su oportunidad cuando los cuernos apuntaron en otra dirección. Es ahora o nunca, pensó flexionándose hacia adelante con algo de dificultad y sintiendo como un sabor desagradable comenzaba a subir por su garganta, al mismo tiempo que llevaba su mano sana a la altura de su cara. Guardiana, llamó a la bestia levantando su yelmo, y la criatura volteó a verlo cara a cara, donde sus ojos rojizos como la sangre cruzaron la mirada con los ojos heterocromáticos del joven con armadura. Pero no se percató de las mejillas enverdecidas del joven, y sin esperárselo, el joven vomitó sobre su cara una sustancia verdosa y viscosa, cegándola. La guardiana retrocedió unos pasos hacia atrás moviendo la cabeza de un lado hacia otro en un intento de desprenderse del vómito. Mientras que el humano se limpiaba lo poco que le había quedado en la boca con el pulgar, alegre de que haya sido una sola carga de vómito. Funcionó, no me lo creo, funcionó, se dijo con incredulidad mientras comenzaba a levantarse con cuidado de no mover mucho su brazo izquierdo, dificultándosele por culpa de sus costillas. Al ponerse de pie, sus piernas se tambalearon por un segundo, pero recomponiéndose casi al instante, observando a la manticora intentando quitarse de su cara el desayuno de esta mañana antes de la mudanza. Luego se fijó en la espada que sostenía en su mano derecha, y fue como lo había pensado, era la misma, solo que el tamaño de la hoja, guarda, y empuñadura se había encogido, ahora pareciéndose a una espada corta. No sabía el porqué de esto, ni por qué en este momento, pero hasta él mismo sabía que no era el momento perfecto para perderse en sus pensamientos en tratar de entender su funcionamiento. Apretó su agarre sobre la empuñadura y miró con ferocidad a la guardiana. Ahora es mi turno de atacar, dijo mientras se acercaba con pasos temblorosos a la guardiana, la cual frotaba su pata izquierda sobre el vómito en su cara. Se detuvo enfrente de ella y levantó su brazo derecho con el cual sostenía la espada. Después de todo lo que le había hecho, no dudaría en quitarle la vida, después de todo, ella lo habría logrado de no ser por la armadura, y era más que evidente que tenía que devolver el gesto. Muere. Gritó dejando caer con fuerza su brazo para dar un corte descendente. Pero a escasos centímetros de que la hoja hiciera contacto con la cabeza de la guardiana, vio con impacto como la espada en su mano desaparecía en un pequeño estallido de humo celeste y partículas brillantes. ¿Qué pasó? Miró con perplejidad su mano ahora temblorosa, la cual fue despojada de su guantelete de la misma forma que la espada. Seguido del casco, hombreras, pechera, y en cuestión de segundos quedando completamente sin nada que lo proteja. Estremeciéndose del miedo al ver la mirada de la guardiana y escuchar un gruñido de su parte. No hubo tiempo para pensar, sus instintos de supervivencia se activaron por cuenta propia, y sus piernas se movieron por sí solas. Una tremenda patada fue impactada en la mandíbula de la bestia por parte del humano indefenso, que le hizo levantar la mirada, y el joven corrió en dirección opuesta a la bestia sin importarle el dolor punzante en su hombro izquierdo o costillas, con su vida dependiendo de la velocidad que lograra ejercer y resistir con sus piernas. Trató de regular su respiración a la velocidad que había tomado en un momento, pero se le fue sumamente difícil al sentir una respiración cálida en su nuca. El miedo recorrió cada célula de su cuerpo en un instante, siendo inmediatamente seguido de un inmenso dolor. Dando un grito de dolor al sentir como la carne de su espalda era rasgado como la tela por 4 objetos muy filosos y punzantes. Y mientras caía, sus esperanzas de sobrevivir decayeron en un instante al igual que sus fuerzas de seguir consciente. Su visión fue nublándose y sus párpados comenzaron a cerrarse, pero antes de caer inconsciente. Sintió como un brazo fuerte se posaba sobre su pecho, otro sobre su cintura, siendo atraído a un abrazo firme, donde la herida en su espalda fue presionada contra una coraza metálica muy fría, y ver a duras penas como la sombra de un par de alas se cernían sobre la suya.
Sus ojos por fin se cerraron, sintiendo por último una brisa refrescante que le alborotaba el cabello. Fin. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse para no perderse el próximo capítulo. Chao.